¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder saludarles en esta tarde de jueves. Les recuerdo que este es su programa Nuestra Fe Católica. Estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer católica, porque ser mujer es un privilegio. En este programa de Nuestra Fe Católica, es la segunda emisión ya, vamos a hablar acerca de por qué somos católicas. Y lo primero pues va a ser encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo, pedirle al Espíritu Santo, que es fuente de luz, que nos ilumine, que nos guíe, nos bendiga, para que esta transmisión sea de mucho fruto para nosotros, para conocer más sobre nuestra fe católica. Bueno, pues nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, invocando al Espíritu Santo para que nos guíe en esta transmisión. Pues bien, hermanos, como les comentaba, este programa se llama Nuestra Fe Católica. La semana pasada estuvimos platicando en torno a pues las 4 leyes de la vida en Cristo, porque muchas personas podemos tener esa inquietud de pensar, ¿y a qué se referirá eso de ser católico? Fíjense, hermanos, que el Papa Francisco de Feliz Memoria nos decía que ser católico significa todo un estilo de vida. Es decir, nosotros no solamente somos católicos porque vamos a misa los domingos o porque rezamos el rosario, que dicho sea de paso, pues ir a misa todos los domingos es, hasta le llamamos, ¿no?, el precepto dominical. Es decir, es una obligación que tenemos como católicos, como bautizados, de participar en el más grande de los cultos, el máximo que podemos presentar los católicos, que es nuestra Santa Misa. Entonces, sí es, pues es el precepto. Rezar el rosario, bueno, hermanos, es una belleza rezar el rosario, porque resulta que en las apariciones que ha tenido en Fátima, Portugal, y en Lourdes, Francia, nuestra Madre Santísima nos ha invitado a que recemos el rosario. ¿Se acuerdan que les comenté la semana pasada que María Santísima, según la tradición, enseñó a eh, Santo Domingo de Guzmán a que rezara el Santo Rosario? Se lo presentó como un arma poderosísima contra los enemigos de la fe. Entonces, pues son actos, lo de la Santa Misa, por supuesto, algo central, el Santo Rosario, un acto de piedad enorme. Yo lo considero, le llamo un sacramental, es decir, no es un sacramento, por supuesto, como la misa, pero sí es un sacramental porque configura nuestra vida a Dios, ¿no? A través, como dice San Juan Pablo II, a través de nuestra Madre Santísima, a través de los ojos de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Entonces, bueno, podemos nosotros tener como que esa idea de que ser católico es solamente esto, ir a misa y rezar el rosario. Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando de las 4 leyes de la vida en Cristo, que sencillamente consisten en esos 4 grandes pilares para vivir nuestra fe completa. No sé a ustedes, hermanas, en alguna ocasión les han dicho que son, que son muy mochas. Bueno, hasta de broma luego nos lo dicen, ay, es que eres bien mochila, ¿no? Ellos se refieren a que somos como muy cercanas, que intentamos practicar nuestra fe, ¿no? Pero yo les digo, bueno, es que eso de mocha me suena a que te mocharon algo, a que te quitaron algo. Y cuando nosotros vivimos estas 4 leyes de la vida en Cristo, que es la profesión de fe, la celebración del misterio cristiano, la vida en Cristo y la oración, estos 4 pilares fundamentales de nuestra fe, 4 leyes de la vida en Cristo, pues no nos mocharon nada, hermanas. Estamos completitas, vivimos nuestra fe completa, ¿no? Hasta les mencionaba lo de aquella publicidad de una pomada que decía en la casa, el taller y la oficina, tenga usted tal cosa. Una pomadita verde muy buena, por cierto. Pues bueno, porque nuestra fe es eso, en la casa, el taller, la oficina, en el trabajo, en el descanso, en las vacaciones, en la diversión, en todos los lugares. Nosotros debemos dar testimonio con nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, pues que somos de Cristo, que somos cristianos. Pero bueno, fíjense, hermanos, no sé si a ustedes les recuerde algo, esta, ¿cómo se llama? Frase que dice mente sana en cuerpo sano.
Yo lo he visto, sobre todo hace muchos años, en los gimnasios que ponían, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Pues bueno, resulta que esto es una cita latina que proviene de las sátiras de Juvenal, que era un poeta de finales del siglo I, principios del siglo II de la era cristiana. Pero ojo, la cita completa era: orando es como tengo una mente sana en un cuerpo sano. Es decir, el sentido original nos hablaba ya de la necesidad de orar para disponer de un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado, ¿no? Es decir, ya no solamente nos hablaba de mente y cuerpo, sino también de espíritu, ¿no? Dicen por ahí los que saben de esto, pues de esos grandes componentes del ser humano, ¿no? La mente, por supuesto, el cuerpo, las emociones, pero también el espíritu, el ámbito espiritual. Y pues de eso se encarga la religión, ¿no? Religión que viene del latín religio y se traduce como ligarte o unirte nuevamente con el Creador. La religión es una parte de la actividad humana que consiste en creencias y prácticas acerca de lo que consideramos como divino o sagrado y es de tipo existencial, moral y espiritual. Fíjense, hermanos, que si nos pusiéramos a pensar cuántas religiones hay, pues existen muchas y por supuesto creo que una manera de entenderlas más fácilmente, más a grosso modo, sería de acuerdo a qué concepto teológico tienen. ¿Quién es Dios para estas religiones, no? Bueno, pues de acuerdo a estas, podríamos hablar de que existen varios tipos de religiones. Por ejemplo, están las religiones monoteístas, que son aquellas que basan su fe en la existencia en un solo Dios verdadero creador del universo. ¿Cuál es esa cuáles son ejemplos de esas religiones monoteístas? Pues, por supuesto, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Miren, el judaísmo es aquella religión abrámica, escuchen este término, monoteísta pues, y es la más antigua. Es fundamental para la historia del pueblo judío, que por cierto, es una fe que a los católicos no nos es extraña. Realmente nuestra raíz espiritual está en ella. La tradición sitúa las raíces del judaísmo hace unos 3.800 años, con el patriarca Abraham, de ahí el nombre, de una religión abrámica. Es considerada, pues el primer monoteísta, Abraham fue considerado el primer monoteísta porque hizo un pacto con Dios. Y posteriormente, pues hace unos 3.300 años, pues se consolidó con la entrega de la Torá, la ley, a Moisés, allá en el monte Sinaí. Bueno, pues otra de las religiones monoteístas es el cristianismo, basado en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ahí estamos nosotros. Y también el islamismo, que es una religión también monoteísta, también abrámica, basada en el Corán y en las enseñanzas del profeta Mahoma. Bueno, pero también existen religiones politeístas. Estas creen en la existencia de muchos dioses que están organizados en una jerarquía o panteón. Un ejemplo, pues, es el hinduismo. El hinduismo, que es una de las religiones también más antiguas, principalmente practicada en el sur de Asia y se caracteriza, pues, por diversas creencias. También podemos hablar de las religiones panteístas, las cuales sostienen que el creador y los objetos creados constituyen una misma entidad. El ejemplo, pues, es el taoísmo, que es una milenaria tradición filosófica y espiritual originaria de China. Propone vivir en completa armonía con el Tao, y el Tao se traduce literalmente como el camino, la vía, ¿no? Se entiende como una fuerza primordial e indefinible que rige todo el universo. Pero también, fíjense, hermanos, están las religiones no teístas, es decir, aquellos que no creen en la existencia de dioses absolutos o creadores universales. El caso, pues, es el budismo, que es una tradición espiritual y filosófica no teísta, porque no cree en un dios creador, originada en la India hace unos 2.500 años y se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como Buda, el despierto, ¿no? Quien propuso un camino para liberarse del sufrimiento humano y alcanzar la iluminación. A mí me llamó muchísimo la atención cuando supe acerca de esto, del budismo, que fuera una religión no teísta. Sinceramente, me considero una persona que pues no sabe mucho de otras religiones. Pero imagínense, hermanos, ¿a ustedes no les ha pasado que van a la tienda de pinturas y que ustedes dicen, quiero pintura blanca, y te pasan un abanico
de posibilidades de colores de blanco, blanco marfil, blanco tipo crema, blanco, bueno, perla, o sea, y de verdad que yo pensaba que solo existía un solo blanco. Pues imagínense que esto de la fe, de las religiones, pues pareciera una especie de abanico multicolor con muchas propuestas, muchísimas. Y en ese gran abanico, hermanas, hermanos que me escuchan, nosotros hemos decidido ser monoteístas, ser específicamente cristianos y muy en especial cristianos católicos. Y no nada más eso, hemos llevado a nuestros hijos a bautizar en esta fe, en la fe católica. Muchas veces les pregunto, por ejemplo, en las catequesis, ¿no? A ver, platíquenme, ¿ustedes por qué son católicos? Y miren, hermanos, tengo muchas respuestas como comunes. Muchos me dicen que son católicos por tradición, porque sus padres y sus abuelos eran católicos. Y luego me dicen, cuando me nace, voy a misa. Decía un sacerdote tremendo. Decía que esos católicos son católicos partudientos. Solamente van a misa cuando les nace. Otros me dicen, bueno, pues es que me bautizaron en la iglesia católica, pero pues yo estaba muy chico. Así que pues solo voy a la iglesia cuando hay compromisos sociales. Bueno, esto de me bautizaron en la iglesia católica y yo era muy chico, híjoles, me suena una canción que se hizo súper famosa hace algunas décadas. Bueno, seguramente algunas generaciones no la conocieron, algunas tal vez sí, de un cantante que hablaba de me bautizaron, de Cristo es verbo, no sustantivo, ¿no? Me bautizaron cuando tenía 2 años, algo así, y a mí ni me avisaron, ¿no? Pues bueno, no, por supuesto que hay decisiones que tomamos los padres asumiendo nuestra responsabilidad de ser los primeros formadores en la fe, de ser los responsables de la vida, no solamente física, sino también espiritual de nuestros hijos. Y por supuesto que no pedimos permiso, asumimos ese compromiso, esa responsabilidad y bautizamos a nuestros hijos desde pequeños. San Juan Pablo II decía que privaríamos de un don inestimable a nuestros hijos si no los bautizamos inmediatamente después de que nacen, ¿no? Pero bueno, lo que me llama la atención es cuando me dicen que van a la iglesia solo cuando hay un compromiso social. Híjoles, hermanos, ¿a qué se refieren con compromiso social? ¿A una boda? Bueno, pues les recuerdo que ciertamente hay un protocolo social dentro de una boda, pero realmente para los católicos una boda es un matrimonio y un matrimonio es un sacramento. Por cierto, un sacramento indisoluble, ¿no? Para toda la vida, para esta. Entonces, no, pues no es un compromiso social. Si se refieren a que es cuando vamos a un bautismo, tampoco, hermanos, no es un compromiso social, es un sacramento y por eso vamos a misa y por eso se da ahí y por eso es importantísimo que cuando nosotros invitemos a nuestros familiares, hagamos mucho énfasis en qué es el sacramento, a lo que los estamos invitando, ¿no? Me encantó una vez una invitación que decía, te invito al bautismo de mi hija, ¿no? Si no llegas a misa, no hay pastel. Estaba increíble esa invitación, me encantó. Porque, pues, ¿dónde está la fiesta? Realmente la fiesta está en la iglesia, en la misa, en recibir a ese niño que va a renacer en el espíritu y que a partir de ahora es hijo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, hay que hacer una súper distinción. Los sacramentos no son acontecimientos sociales, no son compromisos sociales, son estos, son sacramentos, son signos sensibles porque se ven, se sienten, se oyen y a través de ellos se nos transmite o se nos aumenta la gracia santificante, es decir, la vida de Dios. Pues miren, hermanos, yo les digo que a mí me encantaría que pudiera haber una respuesta que fuera así. Soy católico porque tengo la convicción de que pertenezco a la única iglesia fundada por Cristo. Miren que soy malísima para acordarme de las citas bíblicas, pero esta por favor apréndansela. Mateo 16:18. Dicen que estaba, bueno, dice el Evangelio, que estaba Jesús con sus apóstoles y entonces les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos le dijeron, no, pues que eres Juan, que ya acababa de ser decapitado, o Elías o algún otro profeta. Y entonces les dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, sus apóstoles con los que había estado él en estrecha relación, enseñándoles. Y le dice Pedro,
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesucristo lo felicita y le dice, te felicito, Pedro, porque lo que acabas de decirme no te lo reveló ni carne ni sangre, sino solo mi Padre que está en el cielo. Y por eso yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola, hermanos. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra en el cielo quedará sin atar. Pero ya les digo, hermanos, a mí me llama mucho la atención cuando habla en singular. Nuestros amigos que son maestros de español nos hablarán perfecto sobre la distinción entre singular y plural. Aquí no dijo mis iglesias, dijo mi iglesia, una sola. Pero ¿y cuál es esa sola? Esa sola que Cristo fundó. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que la Iglesia Católica es la única que Jesucristo fundó? Miren, hermanos, yo no sé si ustedes han hecho un árbol genealógico de su familia. Yo les invito a que lo hagan. Es triste cuando empieza uno a darse cuenta que hacia atrás solamente puedes recordar y tienes datos de 4 o 5 generaciones, ¿no? Y no más. Es triste, porque es muy bonito conocer tus orígenes. Y eso nos pasa con la Iglesia Católica. Es la única que llega hasta Cristo, quien la fundó sobre los 12 apóstoles, poniendo a Pedro como la cabeza. Y como les digo, esto no solamente viene en Mateo 16, 18, también viene en Juan 21, del 15 al 17. Fíjense, hermanos, después de San Pedro, que fue el primer papa, hemos tenido 266 legítimos sucesores de San Pedro. Es decir, el papa actual es el papa número 267 de la Iglesia Católica. ¿Quiénes fueron los primeros papas? Recuerden que Pedro murió hacia el año 67. Después de él vino San Lino, del 67 al 76 de la era cristiana. Les estoy hablando hace casi 2000 años, hermanos. Luego vino San Anacleto Cleto, del 76 al 88. Luego San Clemente, del 88 al 97. Y así nos seguimos hasta los últimos. A ver, platíquenme, ustedes que nos están viendo y que me encanta, gracias por seguirnos, pero platíquenme aquí en los comentarios, ¿de qué papas se acuerdan? No, no se preocupen, no vamos a estar sacando cuentas de la edad que tengamos, pero sí hablemos de cuáles son los últimos. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Juan 23? ¿O de Paulo VI? ¿O se acuerdan tal vez de Juan Pablo I? Bueno, 33 días, a lo mejor no se acuerdan mucho. ¿O de Juan Pablo II? Creo que ese papa nos tocó a todos, ¿no? Pues miren, déjenme platicarles brevemente. Por ejemplo, de los últimos papas, Juan 23, él estuvo del año 1958 al 63. Hice un salto de 19 siglos de papas, pero estaría larga la lista de los 267, estarán de acuerdo. El Papa San Juan XXIII, fue elegido en un cónclave, porque esa es la manera en que se elige a los papas. No, por supuesto, no se eligen por cuestiones políticas, como dice por ahí un mandatario de una nación muy poderosa. Porque eres de acá, es que eres papa. No, 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 hermanos, no. Esto es por obra del Espíritu Santo. Los cardenales del mundo entero, con derecho a elegir, se reúnen en una reunión que se llama así, cónclave, que quiere decir con llave, y con una autoridad otorgada por Jesucristo a través del sacramento del orden que ellos reciben, con un compromiso que incluye el que vayan con una conciencia y una conciencia con la que además van a rendir cuentas, con esa mentalidad de procurar el bien de la iglesia, eligen a un papa en total secreto, sin esas cosas que luego aparecen, en los medios de comunicación, en esas películas, en eso de que cosas políticas. No, para nada, hermanos, eso no existe, eso no es válido dentro de nuestra fe católica para la elección de un nuevo papa a través del cónclave. Bueno, pues entonces fue elegido en el cónclave del 28 de octubre de 1958, bueno, en esas sesiones. Él falleció el 3 de junio, pero fíjense, acuérdense que los papas nos dejan documentos magisteriales, es decir, lo que ellos publican forma parte, lo que ellos, pues sí, proclaman, forma parte del magisterio de la iglesia en la que también basamos nuestra fe.
porque ellos tienen la autoridad, ellos tienen una cátedra que imparten a los fieles. Entonces, bueno, entre los documentos magisteriales, pues tienen cartas encíclicas, ¿no? Por ejemplo, Juan 23, entre los documentos muy conocidos, es su carta encíclica Mater et Magistra, que es madre y maestra sobre la iglesia católica y sobre todo el desarrollo que había en la cuestión social, pues por supuesto a la luz de la doctrina cristiana. Otro documento, Pacem in Terris, también fue una carta encíclica que hablaba sobre la paz, habla sobre la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, en la justicia, el amor, la libertad. El Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, fue beatificado un 3 de septiembre del año 2000 por San Juan Pablo II y fue canonizado el 27 de abril de 2014 por el Papa Francisco. Fíjense, algo destacadísimo y por lo que lo recordamos es porque convocó al Concilio Vaticano II buscando esta apertura, esta puesta al día de la Iglesia Católica en el mundo moderno. Él dijo que era un ayornamiento, es decir, una puesta al día, ¿no? Y se considera pues que fue un mediador clave para evitar incluso una guerra nuclear. ¿Cuál era el ambiente? Pues el auge de la Guerra Fría, ¿no? Una crisis de misiles aquí en un país de América, bueno, en fin, un mundo dividido entre bloques ideológicos y, como les digo, la amenaza de la destrucción atómica. Ese mundo le tocó vivir a San Juan XXIII. Y pues, como les digo, convocó el Concilio Vaticano II, pero al morir él en el año 63, pues no le tocó concluir el Concilio Vaticano II. Inmediatamente después de él, pues es electo San Paulo VI. Fue electo en el año 63, el 21 de junio. Él falleció el 6 de agosto de 1978. Ojo con esto, hermanos, recuerden el año 78, un año súper especial, porque tuvimos 3 papas en un solo año, imagínense. Y él falleció el 6 de agosto, que es el día en que se festeja la transubstanciación del Señor, la transfiguración del Señor. Pues muy bien, entre los documentos magisteriales, pues tiene cartas encíclicas en torno a la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos. También la carta encíclica Humane Vitae, esto fue importantísimo sobre la regulación de la natalidad y la defensa de la vida. Y esto es importante porque fíjense en qué momento estaba, ¿no? Él estaba en la revolución sexual del 68, ¿no? En la guerra de Vietnam y el inicio del secularismo en el occidente, ¿no? Pues bueno, este papa también tiene su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, ¿no? A este papa pues le tocó poner en práctica, bueno, cerrar el Concilio Vaticano II, la clausura, y poner en práctica las reformas. Uf, este papa de verdad que creo que de alguna manera fue mártir de esa época, de una situación bastante compleja en la que incluso dentro de la Iglesia Católica, pues hubo muchos que pues se fueron ante una reforma que no comprendían, ¿no? Y con la que no coincidían. Pero bueno, él fue canonizado el 14 de octubre de 2018 por el Papa Francisco, ¿no? Y bueno, después de él, como les decía, hubo 3 papas en 1978. Por cierto, saludos a todas las personas que se están conectando con nosotros. Sonia Alvarado, hermosa Sonia Alvarado, muchísimas gracias desde Costa Rica comunicándose con nosotros. Y además también a Tere, por favor, un abrazo. La semana pasada no pudimos saludarla, pero un abrazo a Tere, que también es su amiga de Sonia, que se conectó con nosotros. Jesús Mendoza, ¿crees que uno de los enemigos de la fe es que no sabemos vivirla en el día a día, viviendo una fe pasiva y solamente de palabra? Ciertamente, hermano Jesús, así nos pasa, ¿no? O sea, en los textos, en los catecismos, pues está muy padre, pero pues tenemos que vivirla, tenemos que aterrizarla, ponerla en nuestra vida diaria, ¿no? Gracias, Jesús, por conectarte. Cristóbal Ruz, un abrazo, querido Cristóbal, muchísimas gracias por estar aquí presente. Ah, por cierto, Jesús Mendoza Bueno, qué bárbaro. ¿Se acuerda usted de Paulo VI? Siendo usted tan joven, ¿se acuerda de Paulo VI? Pues qué padre. Otra joven que tiene muy buena memoria, se acuerda de San Juan Pablo II y de los últimos. Muchas gracias, Cari Hop. Pues sí, totalmente de acuerdo en que tenemos ese recuerdo de los últimos papas, ¿no?
Pues bueno, en el año 78 estuvo el que ahora es beato, Juan Pablo I. Él fue electo el 26 de agosto de 1978, pero falleció apenas 33 días después, el 28 de septiembre del 78. No le dio tiempo de hacer algún documento magisterial, pues es que fue muy breve su paso en el papado, ¿no? Así que no publicó encíclicas, pero obviamente hay, y eso lo podemos buscar en el sitio del Vaticano, catequesis de sus audiencias generales, donde ellos brindan esto, catequesis muy importante para que nosotros vayamos conduciendo nuestra vida de fe. Como les digo, fue beatificado el 4 de septiembre del 2022 por el Papa Francisco. ¿Qué cosas destacadas? Pues fíjense, a pesar de que fue súper corto su papado de 33 días, él rompió un protocolo muy rígido. Él rechazó la coronación con tiara, fíjense, hermanos. Y bueno, su sonrisa, sin duda, un mensaje de humildad pastoral, un mensaje de sencillez. Por eso lo recordamos como el Papa de la sonrisa, ¿no? Y bueno, el 78 fue un año realmente de inestabilidad política en Italia, ¿no? Y además una crisis económica global. Entonces, por supuesto que los papas siempre enfrentan este tipo de dificultades, ¿no? Pero bueno, en el 78 llega el tercer papa del año. ¡Qué barbaridad! En el 78 y hasta el 2005 fue nuestro papa San Juan Pablo II. Fue electo el 16 de octubre de 1978 y falleció el 2 de abril de 2005. Si recuerdan, falleció justo en la víspera de la fiesta de la Divina Misericordia, que fue una fiesta instituida por él, ¿no? Y que acabamos de celebrar, hermanos. Pues bueno, documentos magisteriales con un papado tan amplio, pues obviamente tuvo muchísimos documentos magisteriales, ¿no? Fue muy prolífico. Por ejemplo, la carta encíclica Redemptor Hominis fue su primera encíclica y fue sobre el misterio de la redención. Veritas Splendor, una carta encíclica sobre los fundamentos de la moral católica. Evangelium Vitae, una carta encíclica sobre el valor e inviolabilidad de la vida humana, hermanos. Familiares Consorcio, una exhortación apostólica sobre la misión de la familia cristiana, pero él también promulgó una carta, una exhortación en torno a esa reforma que le hizo al Rosario de la Virgen María, Rosario Virginais, y esta incluyó 5 misterios más que son los misterios de luz al rezo del Santo Rosario, ¿no? Era un papa absolutamente mariano y por supuesto, ya saben, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, de que la Virgen María de Fátima lo había salvado en aquel atentado que tuvo el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, ¿no? Cuando estaba precisamente celebrando la fiesta de la Virgen de Fátima, ¿no? Pues bueno, fue canonizado el 27 de abril de 2014 por el Papa Francisco, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo hablar de él? ¿No? El Papa viajero, con tantos viajes que hizo, de ellos 5 hizo a México, imagínense, fue defensor de los derechos humanos, fue un actor decisivo para la caída del muro de Berlín, como les digo, sobrevivió al atentado de 1981, ¿no? El ambiente social en esa época, pues por supuesto que estaba, como les digo, pesado, ¿no? La caída de los regímenes comunistas, el crecimiento de la globalización, la amenaza del terrorismo. Acuérdense del 11 de septiembre, todo eso le tocó al Papa San Juan Pablo II. Bueno, después de él, cuando muere, es electo Benedicto XVI, que estuvo de 2005 al año en el que renunció, que fue 2013. Fue electo, como les digo, en 2005. Él falleció el 31 de diciembre de 2022. Bueno, si hablábamos de papas prolíficos, que era San Juan Pablo II, recordemos quién era su mano derecha en cuestiones de teología. Pues por supuesto el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, y que a la muerte de San Juan Pablo II y una vez siendo electo a través del cónclave de 2005, pues fue electo como el sucesor de Pedro y fue el Papa. Y él como Papa, pues es conocido como el gran teólogo de nuestra era, ¿no? Tiene muchos documentos magisteriales, por ejemplo, la carta encíclica Deus Caritas sobre el amor cristiano, Spe Salvi, una carta encíclica sobre la esperanza cristiana, Verbum Domini, una exhortación apostólica sobre la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Es más, bueno, muchísimas, ¿no? Y por supuesto, pues lo más destacado de Benedicto XVI, pues era justamente esta profundidad teológica
para combatir ese relativismo y además algo destacado pues fue su histórica renuncia, un acto de humildad hecho para bien de la iglesia, hermanos. Qué difícil ha de haber sido tomar esa decisión, qué honestidad y qué humildad al expresarle y decir, ya no tengo fuerzas, ya no tengo la capacidad física que la iglesia necesita y renunció. La verdad es que fue un acontecimiento para nosotros muy histórico. Ahora ya se empieza a regular más sobre este tema de la renuncia, pero bueno, muy humano, muy sincero, ¿no? Después de él, pues viene el Papa Francisco, fue electo el 13 de marzo de 2013. Su pontificado, pues concluyó el 8 de mayo de 2025, ¿no? ¿Cuáles documentos magisteriales tiene? Pues importantísimos, Laudato Si, esta carta encíclica sobre el cuidado de la casa común, que es la tierra, ¿no? ¿O qué me dicen de Fratelli Tutti, la carta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social? O Evangelii Gaudium, una exhortación apostólica sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual. Pero bueno, algo destacadísimo, el primer papa latinoamericano, ¿no? Y que puso a los pobres y a las periferias en el centro, ¿no? Impulsó además, algo importantísimo, impulsó una reforma administrativa en el Vaticano, muy, muy importante, ¿no? ¿Qué cosa, qué ambiente social le tocó a este papa? Pues la pandemia de 2019. Por supuesto, todo este tema de la escalada de conflictos entre Ucrania, Medio Oriente, todo eso, algo que ante lo cual él no cayó, por supuesto, levantaba la voz y que le causaba además mucho dolor. Después de él, a su muerte, pues fue electo León XIV, ¿no? De 2025 y que hasta la actualidad, y le pedimos a Dios que sea lo que él disponga y que si es posible, pues, y así lo dispone Dios, pues que sea para muchos años, ¿no? Fue electo el 8 de mayo de 2025, pues ha iniciado ya su magisterio, por supuesto, ha seguido enfocado en la reforma a las estructuras diocesanas, por supuesto que ha escrito sobre la paz internacional, ¿no? Nuestro papa, que además es el primer papa de Estados Unidos y como les decía, no es electo por ser eso, por ser estadounidense, por supuesto que no nos podemos dejar guiar por aquellos comentarios sin fundamento que haya por ahí. No, fue electo, les digo, bajo la guía del Espíritu Santo por los cardenales electores, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que estamos en un contexto de tensión geopolítica, polarización social, por supuesto, ¿no? Y pues podemos ver que el Papa León XIV pues ya se vislumbra como un personaje clave en buscar, en ser un puente para la unidad internacional, ¿no? Sin ser, por supuesto, sin hacer política, porque él mismo lo ha dejado claro, y más en los últimos días, pues él no viene a hacer política, él no viene a hacer relaciones exteriores, él lo que viene es a anunciar el evangelio, y es un evangelio de la paz, hermanos. Pues qué importante es, queridos hermanos, que nosotros conozcamos, como les digo, todo este antecedente, y que si nos vamos antes de León XIV, ¿quién estuvo? Benedicto XVI, y antes perdón, el Papa Francisco, y antes Benedicto XVI, y antes Juan Pablo II, y antes Juan Pablo I, y así, y así, y así, vamos a llegar hasta Anacleto, y antes de él Lino, y antes de él San Pedro, sobre el que Jesucristo le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues es increíble porque pues a veces llegan a nuestras puertas a tocarnos algunos hermanos que nos aseguran ser de la verdadera iglesia de Cristo, ¿no? Pues no sé, ha habido otras denominaciones cristianas, se dicen cristianas, que las hicieron algunos hombres o algunas mujeres, yo no sé, y no soy quien para juzgar, con qué intenciones, ¿no? La mayoría de ellos, pues por supuesto, ya murieron, pero pues yo se los digo con todo amor, respeto y caridad, que estas palabras de Jesús, de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, solamente se las dijo a San Pedro. No se las dijo a ningún otro fundador de ninguna otra fe, de ninguna otra religión, de ninguna otra iglesia. La iglesia católica es la iglesia de Cristo, es la iglesia fundada por Jesucristo. Es santa porque no solamente la fundó el más santo de santos, que es Cristo, la ilumina, la guía el Espíritu Santo, pero también es pecadora, hermanos, porque al final de cuentas
el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, la formamos todos los bautizados, y los bautizados somos humanos. Y por ahí lo dice San Juan, el que diga que no comete pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Oigan, hermanos, pero a todo esto, o sea, ¿por qué la iglesia a la que pertenecemos se llama católica y no se llama cristiana? Pues bueno, recordemos que la iglesia fundada por Cristo no fue en su principio, los seguidores de Cristo no eran llamados cristianos, eran llamados seguidores del camino, según Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Fueron por primera vez llamados cristianos en Antioquía, y eso todavía lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 11. Pero fíjense, hermanos, que desde el año 110 aproximadamente, San Ignacio de Antioquía, que era un discípulo directo de San Juan y de San Pablo, llamó a la iglesia de Cristo la iglesia católica en una carta dirigida a los esmirniatas. Católico es una palabra de origen griego que significa universal, porque lo comprende todo, y es que nuestra iglesia es católica, es decir, es universal en un doble sentido. A ver, aquí en nuestra iglesia está presente y ha sido fundada por Jesucristo. Él nos ha enviado en misión a todos los pueblos pertenecientes a cualquier tiempo y a cualquier cultura, es decir, es católica porque está enviada hacia la totalidad del género humano. Pero también es católica porque aquí en la iglesia subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo. Esta iglesia, unida a su cabeza, que es Jesucristo, como nos lo recuerda Efesios 1. Por eso anunciamos la totalidad y la integridad de la fe y administramos la plenitud de los medios de salvación, que son los sacramentos. Recuerden, cuando decimos iglesia no nos referimos a una estructura material, a una edificación. Cuando decimos iglesia hablamos del griego eclesia o del latín eclesia, asamblea, convocación. La iglesia es el pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios, somos miembros de Cristo y somos templos del Espíritu Santo. Así que la misión de la iglesia pues es anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Pues así las cosas, hermanos. En esta tarde hemos intentado hablar acerca de por qué somos católicos. Porque formamos parte, desde nuestro bautismo, somos parte de la iglesia que Jesucristo fundó. Es decir, somos parte de su cuerpo místico porque Él es la cabeza. Hermanos, pues me da muchísimo gusto haber podido estar con ustedes. Gracias a todas las personas que se conectan a seguir la transmisión en vivo. Ya saben que en breve se subirá también a YouTube. Les invitamos a que sigan el canal de Creciendo Contigo Mujer en YouTube, que le den me gusta, que le pongan seguir para que también les aparezcan nuevas publicaciones, que intentamos generar este contenido buscando que sea de provecho, ¿no? Con la iluminación, la luz del Espíritu Santo, y pues que todo esto sea pues para mayor gloria de Dios. Les agradezco mucho y pues si Dios permite, nos estaríamos viendo la próxima semana en un programa más de nuestra fe católica en esta plataforma Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio. Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.